Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Pues bienvenidos a este tiempo de reflexión en el libro de los Hechos. Como saben, el libro de los Hechos es fundamental para nuestro crecimiento y desarrollo como cristianos, sobre todo porque el libro de los Hechos nos narran las diferentes virtudes y las diferentes carencias que experimentaron los primeros cristianos a partir de que Cristo ascendió a los cielos. Podríamos decir que estaban solos, en teoría, aunque Jesús fue muy enfático en decir que no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría al Consolador, el Espíritu de verdad, quien estaría encargado de enseñarnos todas las cosas y recordarnos las palabras de Jesucristo. En el libro de los Hechos básicamente encontramos dos secciones generales. No sé si usted recuerde que hablamos de eso al principio. Dos secciones generales que están bien marcadas. La primera sección es la sección en la que el Evangelio le es predicado especialmente a los judíos. Esta sección es comandada por un apóstol. ¿Alguien sabe qué apóstol comandó este mensaje a los judíos? Pedro. Esta sección abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Repito, en esa sección lo que vamos a encontrar es la predicación del mensaje de Dios a los judíos, sobre todo a partir de las palabras de Pedro. Y la segunda gran sección del libro de los Hechos es el mensaje de Dios transmitido a los gentiles. Es la comunicación del Evangelio a la gente pagana. Sobre todo, el apóstol que se va a encargar de esta labor es un hombre llamado Pablo. Estas son las dos grandes secciones. Esta última sección inicia en el capítulo 11 y termina hasta el capítulo 28. Entonces podríamos decir que las dos grandes secciones de Hechos son esas, ¿no? Pedro, Pablo, judíos, gentiles. Esa es la idea básica del libro de los Hechos. Pero hay un versículo clave que ustedes deben recordar, es la base de la estructura del libro. Y ese versículo es el capítulo 1, versículo 8. Lo vamos a leer todos juntos, solo como para recordar un poco lo que ya mencionamos de Hechos. Hechos 1:8, no sé si ya se lo aprendieron de memoria, pero está bien fácil. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo es importante por muchas razones. Primero, porque este versículo nos habla de la promesa del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo vendría a morar en los creyentes y eso los dotaría ¿de qué? Los capacitaría ¿de qué? De poder. Ahí lo dice, ¿no? El poder del Espíritu es el poder más grande, porque es el poder de Dios. Y el poder del Espíritu Santo, en este caso, se va a desplegar a través del testimonio del Evangelio, porque el texto sigue diciendo, y me serán testigos ¿en dónde? En Jerusalén. Esta porción, Jerusalén, que es la capital de el imperio de Judea, el reino de Judá, en la parte sur. Jerusalén es la capital básicamente de todo el país a la fecha. Esa porción de tierra en la cual se va a predicar el Evangelio en el libro de los Hechos abarca algunos capítulos, del capítulo 1 hasta el capítulo 7. ¿Por qué? Los cristianos estaban muy cómodos en Jerusalén, ¿sí lo recuerda? Sí. La iglesia era una iglesia muy grande, llena de necesidades, pero también llena de miembros amorosos, muy generosos. Ya tenían 7 diáconos, había 12 apóstoles o ministros de la palabra, pero Cristo les había ordenado que ellos extendieran el mensaje por todo el mundo, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia se enclaustró solo en Jerusalén. Y pregunto, ¿era el diseño de Dios que solo se fomentara el crecimiento de una mega iglesia? No. Ese no era el diseño de Dios. Probablemente estaban cómodos, muy contentos,
pero no era el diseño de Dios. Así que en el capítulo 7, Dios permite la muerte de un diácono llamado Esteban. Y a razón de la muerte de Esteban, capítulo 8, Dios los empuja para que lleven el mensaje del Evangelio a otras regiones. Capítulo 8, verso 1 en adelante dice: y Saulo consentía en su muerte, en referencia a la muerte de Esteban. O sea que Saulo también lo mató. Es probable que esto sea lo que Saulo dice después sobre el aguijón en la carne. ¿Lo recuerdan? Sobre algo que le incomoda, muy probablemente en referencia a cuestiones de su vida pasada. Dice el versículo: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, que era la única que existía, y todos fueron esparcidos por las tierras, ¿de dónde? De Judea y de Samaria. No sé si nota que se empieza a cumplir lo del verso 8. Testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, aunque no quieran. Y esa porción es la que nos introduce a esas experiencias en las que Felipe le predicó a todos los samaritanos y después a un eunuco. Y hasta lo último de la tierra, pues en referencia a lo que hace el apóstol Pablo del capítulo 11 hasta el capítulo 28. Bueno, eso como repaso. Debo recordarles que el libro de los Hechos también es el segundo tomo de una secuencia. El primer tomo sería el Evangelio de Lucas. Lucas y Hechos se escriben para poder instruir a un nuevo creyente al cual se le apodó Teófilo o amado de Dios. Y bueno, el libro de los Hechos, a diferencia del Evangelio de Lucas, básicamente se enfoca en esto. Si Lucas se enfocó en la obra de Dios a través del Mesías, ahora Hechos se va a enfocar en la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, le podemos llamar el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero también se le puede llamar el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Ahora, entrando de lleno a lo que nos toca exponer el día de hoy, que estamos en el capítulo 3 de Hechos, del versículo 22 al versículo 26, yo no sé si usted ha notado que el libro de los Hechos nos da el regalo de poder escuchar, por escrito al menos, los primeros sermones o las primeras predicaciones de la iglesia. Es decir, si hay algo que nos provee Hechos, es el cómo y el qué predicaban los apóstoles, cuál era su mensaje, en dónde predicaban, cuándo predicaban, cómo lo predicaban. Y al menos en los primeros capítulos vamos a encontrar sermones del apóstol Pedro. El primer sermón aparece en el capítulo 2. Después tenemos otro sermón en el pórtico de Salomón, y es en ese sermón en el que estamos centrados, ¿no? Alguien recuérdeme, ¿qué ocurrió en el capítulo 3? ¿Por qué se dio esta predicación en la que estamos? La curación de un ojo. Primero, Pedro y Juan, en el capítulo 3, a ver si recordamos un poco, van al templo a la hora de la oración. Ellos van a la hora de la oración no solo porque quieren orar. Ellos van a esa hora porque ellos saben que va a ser una plataforma para poderle compartir el Evangelio a las personas judías que van al templo. Tampoco ellos están pensando que el templo es el lugar indicado, el lugar sagrado para orar. Ellos son creyentes del nuevo pacto y ellos saben que Dios está en todo lugar y que el templo ya no constituye el mismo valor que tenía en el antiguo pacto. Pero ellos de manera estratégica van al templo a orar porque también les va a servir para poder compartir el Evangelio. Y entonces aparece en escena en el capítulo 3 un hombre cojo que les hace una petición. Si ven conmigo el verso 2 dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. El hecho de que el texto diga que se llama indica que cuando Lucas escribe Hechos, el templo todavía seguía en pie. Por eso se escribió probablemente en la década de los 60. Y dice que este hombre fue traído para que pidiese limosna. La palabra limosna significa misericordia. O sea, es la idea de darle una moneda por piedad o misericordia a un necesitado. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna.
Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Pregunto, ¿por qué ellos le dicen, míranos? ¿Alguna idea? ¿Querían saber el color de sus ojos? ¿No? ¿O por qué los apóstoles le dicen, míranos? ¿Sabe por qué? Porque ellos quieren percibir si este hombre realmente tiene fe, tiene interés, tiene hambre por lo que los apóstoles le pueden brindar. Y entonces el verso 5 dice, entonces él les estuvo atento. ¿Ven eso? Mirarlos significa que estaba presto, estaba con diligencia, estaba interesado, como cuando alguien le va a predicar la palabra y usted está muy atento. ¿Se entiende la idea? Les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Miren, los apóstoles seguían pobres, ¿verdad? Cuando Cristo los encontró, eran pobres. Y en ese momento seguían siendo pobres, ¿no? Entonces, económicamente no les iba muy bien. No tenían plata ni oro, ellos dicen, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, es decir, en el prestigio y en la obra de Jesús, levántate y anda. El hombre se levantó, se provoca un escándalo, una gran noticia en la zona. Los religiosos y el pueblo quieren saber qué pasó, qué ocurrió, porque este es un cojo que tiene años que está pidiendo limosna en esa puerta, es muy conocido. Y entonces el apóstol Pedro aprovecha, esa era la intención, ¿no? Aprovecha el momento para explicarles qué ocurre y así poderles explicar el Evangelio. Esto nos debe enseñar algo. Los apóstoles y los cristianos de Hechos nunca salían con la intención de evangelizar como a veces nosotros lo tenemos, ¿no? Ellos en su día a día, en las diferentes circunstancias que se presentaban, aprovechaban para poder compartir el Evangelio. Y por cierto, están en un lugar, verso 11, llamado el Pórtico de Salomón. Dice el verso que tenían nacidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, y todo el pueblo estaba atónito y concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ese pórtico o ese patio de Salomón, ya el hermano Héctor explicó, era un pórtico donde podían entrar judíos y podían entrar gentiles. Y era un pórtico especial porque en ese patio los rabinos, los fariseos, regularmente se sentaban para explicarle a los paganos y a los judíos algunas cosas concernientes a la ley. Entonces Pedro, en calidad de rabino, va a aprovechar para explicarles qué ocurre. Y empieza un sermón hermoso que ustedes ya estudiaron con nuestros hermanos. Israel hace 8 días explicó un poquito de la parte final, verso 17. Después de que Pedro les dice, ustedes mataron al autor de la vida, dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, se refiere a Herodes y Poncio Pilato. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y entonces viene la porción que nos toca. Pero yo quiero que note algo. Desde el verso 17 en adelante hay una expresión que se enfatiza que tiene que ver con el mensaje de los profetas. O sea, el mensaje sobre Cristo desde el Antiguo Testamento con los profetas. Versículo 17 dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Verso 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado. ¿Por quién? Por boca de todos. ¿Notan eso? No de algunos, de todos sus profetas. Versículo 21, parte final, dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Dios va a restaurar todas las cosas. ¿De que habló Dios por boca de quién?
de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Ejemplo, un profeta, ¿quién es? Moisés, verso 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará, ¿qué? Profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Un ejemplo es Moisés. Dice Pedro, Moisés prometió que Dios levantaría un profeta semejante a él y que a ese profeta lo teníamos que oír. Verso 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. 24. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, todos ellos, ya sin contar a Moisés, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, sin duda alguna, ¿no? Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciéndole a Abraham: en tu semilla serán benditas todas las familias de la tierra. No solamente los judíos, sino todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, ¿qué significa eso? A ustedes los judíos, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. No sé si nota que en Hechos capítulo 3, en el discurso que Pedro desarrolla, para Pedro es muy importante explicar el por qué Jesús es el Mesías, el por qué Jesús es el Salvador. Y la base de Pedro para decir es que Él sí es el Salvador, es citar a los profetas, es explicar los pasajes del Antiguo Testamento que prometían la llegada del Salvador. Por eso el día de hoy, a manera de estudio, vamos a explicar a Jesús desde las Escrituras del Antiguo Testamento. Vamos a explicar a Jesús desde las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Se imagina que usted no tuviese el Nuevo Testamento y que Dios le diera la encomienda a Héctor, a Israel, a las hermanas, y Dios les dijera: quiero que salgan a predicar todos los días la palabra por las calles, pero que solo usen las Escrituras del Antiguo Testamento? Pregunto, ¿se complicaría o no? ¿Cómo ven? Seamos honestos. Si dijera Dios: ya mañana salgan, y Elena, Lupita, Héctor, todos van a predicar del Evangelio solamente con las Escrituras del Antiguo Testamento. Bueno, para empezar tal vez diríamos: Señor, pero no las he predicado ni con las del Nuevo, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, se complicaría por varias razones, ¿no? La primera, porque casi no estamos conectados con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si yo les pregunto ¿quién fue Saulo de Tarso? ¿Todos saben? Sí, ¿no? Todos sabríamos quién es Saulo de Tarso, aquí. Pero si yo les pregunto, a ver, díganme quién fue Nabucodonosor. Bueno, algunos dirán rey de Babilonia, pero si ya después les preguntamos, ¿y quién fue Baruch? ¿Y quién fue Arfaxad? ¿Y quién fue Tubal-Caín? Las cosas se complican, ¿no? Entonces, si yo les digo nada más, a ver, busquen el libro de Ageo, a veces ni lo encontramos porque no estamos muy acostumbrados a él. Pero con esto quiero decirles que los apóstoles en el libro de los Hechos no tenían escrito el Nuevo Testamento. Toda la información que ellos tenían para compartir el Evangelio era lo que estaba contenido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Por lo tanto, ellos siempre explicaban a Jesús desde las Escrituras del Antiguo Testamento. Y yo quiero que aquí pongamos atención a ciertos pasajes que hoy vamos a estudiar, porque Jesús, como el Salvador, tiene diferentes aristas, diferentes facetas que en este momento vamos a considerar. Punto número 1, se predica a Jesús como el profeta. Jesús, el profeta, ¿como quién? Como Moisés. Y esa es la profecía que cita Pedro.
para que ustedes me crean, dice Pedro, para que ustedes acepten a Jesús, para que ustedes sepan que Él es el Salvador, tengo que decirles que Él es el profeta prometido semejante a Moisés, ese profeta que Moisés prometió. Leamos todos juntos el verso 22, por favor, si me apoyan. Dice así: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. A Israel se le olvidó que a la fecha Israel ya no tiene muy en cuenta este pasaje. Pero Moisés en el Antiguo Testamento predijo algo muy importante, que en algún punto de la historia se iba a levantar un profeta con ciertas características. Si usted nota en el verso 22, este profeta Dios lo iba a levantar ¿de dónde? De entre ellos. Sería un judío, sería un ser humano del mismo pueblo, ¿como quién? Como Moisés, un ser humano de carne y hueso, judío de la tierra de Israel. Y el verso 23 nos dice que sus palabras tienen tal nivel de autoridad, tal nivel de revelación, que si alguien no lo escucha, será desarraigado del pueblo. En otras palabras, será condenado, será destruido. Ese profeta es Jesús, es lo que está diciendo Pedro. Y yo quiero que vean conmigo la profecía en su texto y algunos pasajes que nos ayudan a entender cosas sobre Jesús como el profeta. Deuteronomio 18. Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso, que Jesús es el profeta. Pocas veces le decimos a Jesús el profeta. Por cierto, cuando en un círculo cristiano alguien dice, ahí viene el profeta de Dios, y no es Jesús, debemos de tener precaución, porque en el contexto del Nuevo Pacto eso sería una blasfemia. El profeta es Jesús, y después de Cristo, la voz de Dios llegó a su culminación. Lo que yo predique, lo que un pastor enseñe, es simplemente la repetición y la amplificación de la voz del profeta, y el profeta es Jesús. Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Vean conmigo, por favor, Deuteronomio, capítulo 18. ¿Lo tenemos? Dice así el versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A Él oiréis. Conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb. ¿Se acuerdan lo que el pueblo le pidió a Dios en Horeb? Cuando Dios descendió de la montaña y la montaña tembló y se llenó de fuego y hubo relámpagos, truenos y voces. ¿Se acuerdan qué dijo el pueblo? Le dijeron a Moisés, ya no queremos que Dios nos hable, que nos hable a través de profetas, que nos hable a través de ti. Y Dios le está diciendo a Moisés, Dios levantará un profeta como a ti, Moisés, conforme a lo que el pueblo pidió en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y el Señor, ¿qué le dijo a Moisés? Pues han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, Moisés, y pondré mis palabras en su boca. Por eso Jesús dijo muchas veces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No que Él sea el Padre, Él es Dios, pero no es el Padre, Él es el Hijo. Pero el que lo ha visto a Él está mirando la imagen del Dios invisible. Y cuando el texto dice aquí, y pondré mis palabras en su boca, es como cuando Jesús decía, lo que yo digo no lo digo yo, sino que el Padre me lo dio. Sigue diciendo, y Él les hablará todo lo que yo le mandare. 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, a través de ese profeta, ¿no?
que Él hablare en mi nombre, ¿qué dice? Yo le pediré cuenta. Hechos dice, será desarraigado del pueblo. Inciso A, que Jesús sea el profeta significa, en primer lugar, que Jesús es la plena revelación del mensaje de Dios. Tendríamos que ser muy necios, tendríamos que ser muy insensatos para no entender que la voz de Dios llegó a su plena revelación con Cristo. Que en Cristo estamos completos en cuanto a revelación, que sus palabras son suficientes. Miren, pregunto, ¿Dios nos ha revelado todo lo que podía revelarnos? Escuchen la pregunta y analícenla. ¿Dios nos ha revelado todo lo que podía revelarnos? Fíjense, la pregunta es muy básica. ¿Dios nos ha revelado todo lo que podía revelarnos? ¿O podía revelarnos más? ¿O hay cosas secretas? Miren, Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. O sea, Dios nos ha revelado todo. ¿Saben por qué Dios no nos ha revelado todo? Porque sería imposible poderlo entender. Como dice Juan, ni siquiera cabrían los libros en el mundo si Dios nos revelara todo de su ser. ¿Dios es infinito o no? Entonces Dios no nos ha revelado todo, ¿verdad? Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas para nosotros. Ahora, cambio la pregunta. ¿Dios nos ha revelado lo suficiente? ¿O nos ha revelado todo lo suficiente? ¿Sí? Todo lo suficiente, sí. Y toda la revelación la tenemos en el Hijo de Dios. Y les digo con mucha seriedad, hermanos, toda pregunta tiene su respuesta en Jesús. Eso es muy importante para una iglesia saludable, para toma de decisiones correctas. Jesús es la plena respuesta de Dios, la revelación divina. Quiero que vean conmigo unos pasajes importantes. Si van conmigo a Juan, una de las características que más impactó al pueblo judío cuando Jesús llegó fueron sus palabras. Y un verdadero discípulo es aquel que acepta a Jesús a partir de sus palabras. Hay personas que dicen creer en Jesús, pero si no creen en sus palabras, no creen en Jesús. Vean conmigo el capítulo 5, por favor. Verso 45. Aquí Jesús le recrimina al pueblo su incredulidad y les dice lo siguiente, vean. No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. ¿Todos juntos? Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Jesús les dice, yo no los voy a acusar. El que los va a acusar es Moisés, los escritos de Moisés. Ustedes, irónicamente, tienen su esperanza en Moisés. Verso 46. Porque si le creyeran a Moisés, me creerían a mí. ¿Por qué, hermanos? Porque de mí escribió él. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Cuando él dice de mí escribió él está diciendo, yo soy el profeta que Dios prometió a través de Moisés. Verso 47. Pero si no le creen a sus escritos, o sea, a los documentos de Moisés, y por eso sabemos que Moisés escribió esos libros, si no le creen a sus escritos, todos juntos, ¿cómo creerán a mis palabras? ¿Y qué decía la profecía? Y todo aquel que no escuche sus palabras será desarraigado del pueblo. Aquí Jesús se presenta como ese profeta. Él es nuestro profeta. Él es la voz de Dios, hermanos, ¿sale? Importante, inciso A, Él es la plena revelación del mensaje de Dios. También vean conmigo el capítulo 7 de Juan, porque aún la gente pagana, la gente que no conocía a Dios, los soldados romanos, quedaban asombrados de escuchar a un hombre como Jesús. Y yo estoy seguro que usted, siendo cristiano, si tuviera la oportunidad de escuchar al Maestro una vez, quedaría totalmente impactado como María. Vea lo que dice el versículo 45.
Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los religiosos los habían mandado para apresar a Jesús. Ellos no lo apresaron. Versículo 46. Los alguaciles respondieron todos juntos: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Ven eso? Las palabras de Jesús eran impactantes porque Él es el profeta. Para que un soldado romano, o esos hombres duros, insensibles, mucho menos a las palabras, dijeran que ningún hombre ha hablado en la historia como ese hombre, es porque de veras Jesús era el profeta. Y para que un pescador dijera también en Juan 6, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Vean también conmigo el capítulo 9, por favor, y vean la dureza y la ignorancia del pueblo judío. Versículo 28, hablando de un ciego de nacimiento, los judíos dicen, en el verso 28, tú eres su discípulo. Dice que lo injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, en referencia a Jesús. Pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés. A Moisés lo aceptamos. ¿Era verdad? Sí. Jesús dijo que no, porque si escucharan a Moisés, me escucharían a mí. Era una mentira. Ellos no eran discípulos de Moisés. ¿Sabe quiénes son los verdaderos discípulos de Moisés? Pedro, Juan, nosotros. Somos los verdaderos discípulos de Moisés, porque como escuchamos a Moisés, ahora escuchamos al profeta que predijo Moisés. Dice el versículo, Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Inciso B, hermanos, también es importante enfatizar no solo que es la plena revelación, es el dador de un mensaje perfecto. Yo no sé si usted ha notado en el Evangelio de Mateo que hay una especie de analogía muy marcada sobre Jesús. Si usted busca en el Evangelio de Mateo un momento, por favor, usted va a notar que el Evangelio de Mateo es como un evangelio lleno de analogías. ¿Por qué? Porque nos presenta a Jesús como la verdad, como una realidad que se hace genuina cuando Él llega. Vean el capítulo 3, por favor. Cristo es bautizado en el verso 13, ¿sí lo nota? Pasa por las aguas del bautismo en el Jordán, ¿sí lo ve? Inmediatamente que pasa por las aguas del Jordán, en el capítulo 4, ¿a dónde entra? Al desierto, a la tentación, ¿cuánto tiempo? 40 días. Después de pasar por la tentación en el desierto, en el capítulo 5, ¿en dónde aparece Jesús? En una montaña, y dice el versículo 2, que abriendo su boca, es la labor del profeta, les enseñaba. Quiero que vean la analogía. Primero, el hecho de que se presente a Jesús en este orden, bautizado por las aguas, entrar al desierto 40 días y después predicar en la montaña, es la réplica de lo que experimentó Israel. ¿Se acuerda? Israel pasó por las aguas, después entró al desierto 40 años, ¿sí se acuerda? Y sufrió las mismas tentaciones que Jesús. ¿Fue tentado con la comida Israel, sí o no? ¿Fue tentado con la vanagloria de la vida? Y fue tentado con la idolatría, ¿verdad que sí? También fue tentado para tentar a Dios. Pero Israel pecó, Cristo tuvo victoria. Después de que ellos entran al desierto, Moisés se para en una montaña, ¿se acuerdan? Y con las 2 tablas, Moisés en voz alta empieza a pronunciar 10 palabras, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Pero después de que Cristo entra a las aguas, pasa 40 días por el desierto, Él sube a la montaña y no cita los 10 mandamientos. Él cita la ley del nuevo pacto. ¿Y cómo inicia? Bienaventurados los pobres en espíritu. La gente está entendiendo que Él está queriendo suplir a Moisés. La gente está notando que este personaje probablemente
va a causar una revolución en contra de la ley de Moisés. ¿Y qué dice el capítulo 5, verso 17? No piensen que he venido para anular la ley o los profetas. No he venido para anular, sino ¿para qué? Para cumplir. Él es el cumplimiento. Pero pregunto yo, ¿las palabras del profeta Jesús son más exactas y más perfectas y completas que las de Moisés? ¿Quieren ver? Verso 21. ¿Qué fue lo que dijo Moisés a los antiguos? ¿Oíste que fue dicho de los antiguos? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pregunto, ¿lo que dijo Moisés estaba bien o estaba mal? ¿Cómo ven? ¿Bueno o malo? ¿Es bueno no matar? Sí, ¿verdad? No matarás. Cualquier fariseo podía decir, yo no he matado. ¿Verdad que sí? Cualquier fariseo podía decir, yo nunca he matado. Pero vean la ley del profeta Jesús, versículo 22. Pero yo os digo, todos juntos, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Pregunto, ¿es mayor su ley? ¿Es más profunda su enseñanza? ¿Sí? No contradice a Moisés, pero absorbe por completo a Moisés. Lo mismo en el verso 27, ¿qué dijo Moisés? No cometerás adulterio. Está bien, el mandamiento es bueno, no hay que cometer adulterio. Cualquier fariseo podía decir, yo no lo he hecho. Pero el profeta Jesús, que nos dice, verso 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Inciso B, es el dador de un mensaje perfecto. Por eso cuando evangelizamos, no evangelizamos con los 10 mandamientos. Yo no sé si han visto que hay un personaje, un hermano con buena intención que los entrevista con un micrófono y les dice, ha pecado, ha hecho esto, el otro, aquello. Y está bien evangelizar, pero los 10 mandamientos no son el mejor estándar de justicia para poner al hombre en aprietos. Las palabras de Jesús son más exactas. Inciso C. También es importante decir que a partir de sus palabras, a partir de lo que Jesús ha dicho, el mundo será enjuiciado. Eso es importante, hermanos. Las palabras de Jesús van a darle mayor peso en el juicio a todo el mundo. Vean conmigo Juan 9. Juan, capítulo 9. Versículo 39. Si lo lee la hermana José, por favor. 39 al 41. Juan 9, 39 al 41. Y después vamos a buscar otro pasaje. Por favor. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Ven eso? Él está diciendo que ahora hay una mayor responsabilidad por sus palabras. Regresando a Hechos capítulo 3, hermanos, por favor. Pedro les dice, él es el profeta prometido por Moisés. Capítulo 3, versículo 24, dice lo siguiente. Y todos los profetas, todos, desde Samuel. Pregunto, ¿Samuel habla de Cristo? Sí. Hay que examinarlo, pero habla de Cristo. En adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Qué nos enseña el verso 24? Punto número 2. El verso 24 nos enseña, tenemos ahorita problemas técnicos, pero ahorita se arregla la de 3. 1, 2, 3, ahí está. Punto número 2, que Jesús es el mensaje medular de los profetas. O sea, la Biblia es cristocéntrica. El mensaje siempre ha sido Cristo, la revelación siempre ha sido Cristo. Eso es muy importante a considerar. Quiero que vean conmigo algunos pasajes. Y le voy a pedir a mi hermano Héctor que busque
Juan 5:39. Por favor. 39. Permítame, creo que... No creo que sí es ese. Sí, sí es ese. ¿Cómo dice? Dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, que ellas son las que dan testimonio de las palabras de Cristo. Ahora quiero señalar la parte final. Dice, Y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras del Antiguo Testamento, ¿sobre qué testifican? Sobre Cristo. Eso es muy importante. Le pido a mi hermana Elena si me apoya con Lucas, por favor. Capítulo 24. Versículo 25 al 27. Pongamos mucha atención. Lucas 24, del 25 al 27. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Fíjense, algunas cositas que hay que subrayar en el versículo. Dice, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer. ¿Ellos creían o no creían? Fíjense, si ponen atención en el verso dice, y tardos para creer todo. ¿Creían o no creían? Sí creían, pero no creían todo. ¿Se entiende? Este es el fenómeno común del judío, creer en un Mesías exaltado, pero no creer en un Mesías humillado. Y Cristo les reprocha eso. Ustedes son tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y les dice, ¿no era necesario que el Cristo también padeciera estas cosas y que así entrara en su gloria? Verso 27, quiero que vea usted el alcance. Y comenzando desde Moisés, que es el primer profeta escrito, y siguiendo por todos los profetas, Samuel, Reyes, todos los libros que están estudiando, ahorita aproveche el domingo para darse cuenta que Jesús aparece en todos esos libros. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Le pido a mi hermano Israel que me apoye con Lucas 24, verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Ven eso? Estas son las palabras que yo les hablé. Él acaba de resucitar y les dice, acuérdense que cuando yo estaba con ustedes antes de la resurrección, yo muchas veces les hablé estas palabras, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? Fíjense, 3 secciones. El Antiguo Testamento ya estaba seccionado así. La Torá, que es la instrucción o la ley. Después, los Nebijim, los profetas, y los Ketubim, los escritos que estaban encabezados por los salmos. Los salmos no solo son alabanzas bonitas, los salmos contienen información sobre quién sería el Mesías. Ahora, ¿la gente lo sabe o no lo sabe? A veces ya como que sí lo sabemos, pero ¿saben qué nos falta? Versículo 45. Nos falta lo que dice el 45. ¿Qué dice? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. A veces el Antiguo Testamento como que no nos gusta mucho, pero es porque hace falta que Dios abra nuestro entendimiento para poder comprender la belleza de Jesús en esos escritos. Bueno, un pasaje más que nos indica que Jesús siempre ha sido el tema central en el Antiguo Testamento. Por favor, busquen primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 10 en adelante. Lo voy a leer yo, pero vamos despacito, ¿sale? Dice así: los profetas, otra vez, ¿no? Los profetas
que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿qué hicieron? Inquirieron, ¿Sabe usted qué es inquirir? Inquirir es investigar, ¿no? Si es preguntar. De ahí viene el concepto de la Inquisición, ¿no? Ese, ¿cómo se llamaba? Ese tipo de grupo juicioso que investigaba la herejía y sentenciaba a muerte en el medioevo. Dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, los profetas hablaban y escribían cosas que no entendían, ¿sí o no? Sí, porque ellos hablaban por revelación, escribían muchas cosas y se quedaban atónitos porque por más que investigaban, no llegaban a una conclusión plena de lo que se estaba diciendo. Verso 11. Y escudriñaban qué persona, o sea, ellos investigaban quién sería. ¿Se entiende? ¿Qué más? ¿Y qué tiempo? O sea, ¿cuándo llegaría? ¿Quién? ¿Y cuándo? ¿Ellos sabían? No. Por eso somos privilegiados, hermanos. Jesús, cuando vino al mundo, dijo, bienaventurados los ojos que ven y los oídos que oyen, porque muchos reyes y profetas quisieron ver lo que ustedes ven y quisieron oír lo que ustedes escuchan y no pudieron. Por eso somos bienaventurados, hermanos. Nosotros tenemos revelación. Ellos se quedaron muy cortos. Escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Bueno, y vamos a Hechos 3 ya para terminar, la última parte. Jesús es el profeta semejante a Moisés. ¿Qué más? Jesús es el tema medular, es el tema central de toda la Escritura. Ese es el tema, hermanos. Y por último, punto número 3. Jesús es la simiente de Abraham. La simiente de Abraham. ¿Sí tienen Hechos capítulo 3? Le damos lectura, por favor, al versículo 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Fíjense, Dios hizo un pacto con Abraham y el pacto tenía muchas cláusulas, pero había una promesa en específico, que en la simiente de Abraham, o sea, en la semilla de Abraham, es decir, el hijo de Abraham, iba a ser la fuente por la cual serían benditas todas las familias de la tierra. Ahora, esto es importante en el Génesis, porque si analizamos el Génesis, la bendición de Dios, ¿en qué capítulo aparece? A ver, recuerden, ¿dónde aparece la bendición de Dios en el Génesis? Primero les explico qué es la bendición, ¿no? Miren, esa palabra bendición o bendecir significa la proclamación de un bien. Es cuando Dios dice algo bueno y que se hace realidad. Por eso nosotros propiamente hablando no podemos bendecir estrictamente como Dios, pero Dios sí es capaz de bendecir o maldecir. Por ejemplo, si yo digo te maldigo, ¿puede pasar algo? No. Pues no. Y aunque yo diga te bendigo, hermana José, y que prosperes muchísimo y este es el año de la riqueza y la prosperidad, ¿puede pasar? Pues no precisamente. Pero la bendición en el contexto del Génesis es la proclamación del bien de parte de Dios para su pueblo, para la criatura, para las criaturas. Puede ser la creación, ¿no? Y la bendición aparece en la creación cuando dice el texto del capítulo 1, y dijo Dios, sea la luz, y un bien fue proclamado. Creó al hombre, creó el universo, y el texto concluye diciendo que todo lo que había hecho era bueno. Pero entonces, el bien que Dios proclama sobre el mundo y que se hace realidad, el hombre lo destruye en el capítulo 3, ¿sí se acuerda? Y todas las cosas que eran una bendición, ahora se convierten en una maldición. Ejemplo, Génesis capítulo 3. ¿Qué cosas que eran bendición ahora se convierten en maldición? Miren, pensemos por ejemplo en la mujer. ¿Qué cosa que era una bendición ahora se convierte en una maldición?
¿Sabe qué? Tener hijos. La mujer iba a tener hijos, aunque no llegara a pecar. ¿Iba a sentir un poco de dolor o no? ¿Qué dice el texto? Multiplicaré. ¿Y qué significa eso, multiplicar? Pero ¿qué implica una multiplicación? Que hay una base, ¿no? Que hay una base. Si no diría, te daré dolores. El dolor no es malo, ¿eh? El dolor forma parte de nuestras sensaciones e incluso el dolor en cierta medida es bueno. Pero lo que era bueno, lo que era bendito, tener hijos, se convierte en cierta maldición porque ahora es extremadamente doloroso. Ahora los hijos se van a volver una carga muy tremenda. La mujer va a tener un hijo como Caín, que se va a convertir en un homicida. Lo que Dios creó como una bendición se va a convertir en una maldición. ¿Qué otra? La obediencia o la sujeción a Adán. ¿Desde antes de la caída ya estaba sujeta a Adán o no? Sí. Sí, ¿no? Porque a Dios creó primero a Adán. A Adán recibió de parte de Dios la encomienda de no comer del árbol. A su vez, él se lo transmitió a su mujer. O sea, ¿quién era el maestro de Eva? Adán. ¿Quién labraba la tierra? Adán. ¿Quién protegía a la mujer? Adán. Y para la mujer, pregunto, ¿era algo bonito, era algo bendito sujetarse a Adán o no? Pues imagínense, ¿no? Todas las hermanas quisieran un Adán así, ¿no? Sin embargo, no sabemos, pero probablemente por el amor o por el apego sexual o por alguna razón, Adán decidió probablemente escuchar la conversación de la mujer con la serpiente. O tal vez no estaba presente y llegó despuesito, pero ¿Adán fue engañado? No, la Biblia dice que Eva fue engañada, ella se la creyó. Ella sí dijo, no, nos va a ir bien. Y Adán dijo, no nos va a ir bien, pero yo te quiero, no importa. Estaba muy emocionado con su nueva esposa, ¿no? O con su esposa. Entonces, caen en pecado los dos. Y ahora lo que era una bendición, sujetarse a Adán, se va a convertir en una maldición porque dice el texto, él se va a enseñorear de ti. No es un mandamiento, es un anuncio de lo que va a significar estar sujeta a un hombre. ¿Es bonito? A ver, las hermanas que son casadas, no lo digan por favor. Pero no es bonito realmente porque somos hombres caídos, ¿no? Bueno, los cristianos, pues de alguna manera les damos cierta ligereza, ¿no? Pero imagínense las mujeres que están subyugadas a un hombre inconverso, ¿no? Eso es peor. Entonces lo que tendría que ser una bendición se convierte en una maldición. ¿Y el trabajo? ¿Adán ya trabajaba desde antes o no? Por eso es importante que cuando usted escuche aquí a alguien dice, no, es que nos tenemos que sujetar por el pecado, no. La sujeción ya estaba, ¿no? Desde antes. El trabajo también, solo que ahora lo que era bueno se convirtió en una carga. Por ejemplo, el trabajo. Adán ya trabajaba, ¿no? Pero ahora va a sudar, ahora va a llorar tal vez. Ahora le va a costar. Y entonces en el Génesis, lo que se espera del capítulo 3 en adelante, ¿sabe qué es? Que Dios restaure todas las cosas. Es lo que dice Hechos, ¿no? La restauración de todas las cosas. Ahora se espera que de la maldición Dios traiga bendición. Vean por favor conmigo Génesis, capítulo 5, versículo 28. Están esperando la llegada de la bendición. Dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. ¿Es o no es? Noé. Llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras, trabajo, sujeción a un mal esposo, ¿no? La crianza de los hijos, que es una carga tremenda, y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. ¿Qué anhelaban? Bendición. ¿Noé era el Mesías? No. Y entonces llegamos al capítulo 12 y fíjese lo que dice. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿En qué consistía la promesa? Primero le dice, haré de ti una nación grande. ¿Eso ya se cumplió o no? ¿Sí? ¿Qué más? Y te bendeciré. ¿También lo bendijo o no? Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren
y a los que te maldijeren maldeciré. Noten lo que viene al final. Y serán benditas en ti, se le agrega, en tu simiente, todas las familias de la tierra. O sea, en la semilla de Abraham, todo el mundo va a alcanzar ese estado de bendición que se perdió en el Génesis, ¿se entiende? Ese estado de bendición y de perfección que usted anhela, ¿no? Ya no quiero trabajar así, ya no quiero tener un esposo así, un matrimonio así, ya no quiero tener hijos así. Todo eso que usted anhela, Dios le dice a Abraham, se va a revertir en tu semilla, en tu hijo, serán benditas todas las familias de la tierra. El mundo va a encontrar su plena restauración. Por eso el texto dice la restauración de todas las cosas. Y entonces Sarai se ríe, su esposa, ¿se acuerdan? Ya no arreglaba, ya estaba muy viejita, no sabemos si tenía otros problemas de salud, pero ella dice, ¿cómo que vamos a tener un hijo? Y que nuestro hijo va a ser la bendición para todos. Y entonces esta mujer, ustedes conocen la historia, hizo su berrinche y Abraham comete un pecado grave, no solo por la fornicación, El pecado fue grave porque atentó en contra de la llegada ¿de quién? Del Mesías, de la bendición. Y eso le va a pasar factura a la fecha. A la fecha sigue la guerra por esa cuestión, ¿no? Ahora, el punto es que cuando nace Isaac, la gente pensó que en Isaac la gente iba a recibir la bendición, pero ¿fue así? No. Isaac solamente fue una figura y sombra de la verdadera simiente de Abraham. Y esto se prefigura por una historia muy interesante, ¿no? Cuando Abraham recibe de Dios la orden de llevar a su hijo para sacrificarlo en el monte Moria. ¿Sí sabe dónde está el monte Moria? Exactamente está donde crucificaron a Jesús. ¿Sí sabía eso usted? En ese mismo lugar donde Isaac iba a ser sacrificado en el monte Moria, fue donde sacrificaron al Hijo de Dios. Y entonces Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, como se le llama a Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Y Abraham obedeció, lo iba a sacrificar y en ese momento un ángel que le dijo, no lo mates. Dios, años después, envió a su hijo y a su hijo sí lo sacrificó. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería bendecir a la humanidad. Primero con el perdón de sus pecados y después restaurando al hombre, porque la salvación es un proceso de restauración. Y entonces llegamos a ese punto en el cual Dios promete que usted ya está en ese proceso de restauración para experimentar la plena bendición. Todo lo que en esta vida para usted es una queja, un dolor, sufrimiento, en Cristo se va a convertir gradualmente en la bendición plena, porque en Cristo ya estamos bendecidos. ¿Quiere ver conmigo, por favor, Hechos 3? Ya terminamos. Solo voy a leer 2 pasajes más. Calcule que son como 4. Hechos 3, verso 25. Es curioso entonces que Abraham anheló la llegada de su hijo, pensó que era Isaac, Isaac no fue, pero dice el versículo 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió ¿para qué? Para que os bendijese. ¿Quiere que Dios lo bendiga o no? ¿Sabe qué necesita? No necesita irse a la montaña, no necesita irse a la peregrinación, no necesita dar su diezmo. Si quiere que Dios lo bendiga, ¿sabe qué necesita? Necesita al Hijo de Dios. Necesita recibir al Hijo de Dios en su corazón. Necesita, como dice el verso 26, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Inciso A, en Jesús está la bendición de Abraham. ¿Y sabe qué es la bendición de Abraham? Todo lo que le dije, pero principalmente, y lo que ya tenemos de la bendición de Abraham, es lo que dice Gálatas capítulo 3. ¿Lo quieren ver? Gálatas capítulo 3, por favor. Dice así el versículo 6.
Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los paganos, dio de antemano la buena noticia a Abraham diciendo: en ti serán benditas. Ponga mucha atención en el verso 8 y dígame, ¿qué es la bendición de Abraham? La justificación. ¿Usted ya tiene la bendición de Abraham, sí o no? Sí, pero no soy rico, hermano. Sí, pero no soy próspero como los judíos. Pero esa no es la bendición de Abraham. Los judíos son muy prósperos porque son muy inteligentes, porque son muy trabajadores, porque son un pueblo milenario que ha aprendido a salir adelante a través de muchas dificultades. Son muy estudiosos, son disciplinados, se apoyan mutuamente. Pero eso no es la bendición de Abraham. La bendición de Abraham es que ya estamos libres de la condenación del pecado y que vamos camino a la restauración de todas las cosas. Terminamos leyendo el pasaje otra vez, Hechos 3. Ahora sí termino, ya es promesa. Dice el versículo 17, 3:17, leemos todo, sígame con su vista. Y quiero que lo reflexione, léalo pero reflexionando. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Imagínense qué tremendo que mataron al personaje más importante, ¿no? Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué dice? Mire, ¿qué anhelamos? Tiempos de refrigerio. Que la bendición que se perdió en el Génesis se vaya cristalizando en nosotros poco a poco. Ya estamos justificados, pero ahora en la realidad, que todo lo demás, el trabajo, la prosperidad, la familia, el matrimonio, todo lo que se convirtió en una carga por Cristo, se esté convirtiendo en un tiempo de refrigerio. Sigue diciendo el verso 20. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos ¿de qué? De la restauración de todas las cosas. Eso que tanto anhelaban desde el Génesis, ¿no? Que todo se restaure otra vez. De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, termino diciendo, siéntase bendecido, porque en Cristo la bendición de Abraham nos ha llegado también. Inciso B, y termino. Fue enviado, como dice el texto, para que nos convirtamos de nuestra maldad. O sea, de esa distorsión del Génesis, Dios espera que nos volquemos a la bendición y que estemos en ese camino de la restauración. ¿Hacemos una oración, hermanos? Padre, gracias por tu palabra. Bendícela en el corazón de tus hijos. Bendice a tu iglesia. Y gracias por la información de tu santa palabra, Señor, porque nos consuela saber que Jesús es el Hijo de Dios. Te damos la honra y la gloria en Cristo. Amén.